doña Maricruz por la presentación y a todos ustedes por su presencia. Felicito al colegio. Me parece muy importante que la semana de celebraciones la realicen trabajando en temas de pensamiento, en temas de problemas nacionales, tratando de contribuir con la sociedad que contribuyó con nosotros para que tengamos la posición que tenemos. Así es que me alegra mucho y los felicito. Costa Rica es un pequeñito país en un mundo muy grande. Vivimos en el tiempo y nos interesa ver qué está pasando. Y vivimos en una época en la cual el crecimiento económico del mundo se desacelera. Crecemos más lentamente, pero ni se desacelera igual, ni es lo mismo en todas partes. Aquí tenemos el crecimiento del mundo y aquí podemos ver cómo en los años anteriores a la crisis del 2008 teníamos una época de un crecimiento muy alto de la economía mundial. Crecían mucho los países en desarrollo, crecían mucho los países desarrollados. Vino la crisis, tuvimos una recuperación, pero después tenemos desde el año 2012 un periodo de crecimiento muy lento en el mundo. Ese periodo de crecimiento muy lento en el mundo, que está en esa línea seguida, supongo que es roja, me disculpan si no es roja, pero yo soy daltónico. Aparte abajo tenemos a varios países, aquí tenemos la Unión Europea. Vemos que la Unión Europea después de la crisis había venido creciendo mucho menos que el resto del mundo, había incluso tenido un decrecimiento en el 2012, pero está ligeramente mejorando su tasa de crecimiento. Para este año, esta es una de las zonas del mundo importante que va a crecer un poquito más. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento mejor que la Unión Europea y también la está acelerando, aunque menos de lo que se creía inicialmente que iba a ser el crecimiento en esta parte del mundo. Tenemos acá los mercados asiáticos, donde, claro, el alto crecimiento de China, que sigue siendo del orden del 6,5 al 7. Algunos dicen que realmente anda por el 5, pero no menos que eso, y eso aporta considerablemente, es de lo que más aporta a la economía mundial. Tenemos Japón, que está recuperándose después de una caída del año pasado en su producción, y nos encontramos con África, que en este siglo XXI, después de muchas décadas de mucho estancamiento del África subsahariana, ha venido teniendo un crecimiento y ahora tiene un crecimiento bastante aceptable, comparado con lo que está ocurriendo en el mundo. Y llegamos a nuestra Latinoamérica. Y nos encontramos que en Latinoamérica no solo tenemos un crecimiento muy bajo, sino que tenemos un crecimiento que, esto tiene punteros, sí, no, tiene un crecimiento que este año es negativo, va a disminuir. Y si comparamos las distintas zonas del mundo, pues vemos que estamos en el continente donde van peor las cosas. Después de una época de crecimiento muy buena, que entre el 2003 y el 2011, 2012, tenemos una Latinoamérica que está en problemas y en problemas serios. Ahora, no todo Latinoamérica es igual. Latinoamérica tiene condiciones económicas muy distintas una zona y otra. Y aquí podemos ver la gran diferencia en la última barra, en las últimas 3 barritas, ahí en el 2015, tenemos el crecimiento de México, el crecimiento de América del Sur, que ahora les voy a decir está malo, hasta hoy en la tarde me di cuenta que este cuadro me le habían hecho un error, y el crecimiento de Centroamérica, Panamá, República Dominicana. Y esto está mal porque en Sudamérica es negativo, no es 0,4, ahí pusieron el dato de Argentina. El esperado por el fondo para Sudamérica, yo no lo pude calcular porque ya cuando vi el dato que estaba malo era muy tarde. Tenía que ponerme a sumar los PIBs de todos los países y hacer unas simples, un par de sumas y una división, pero ya no me dio tiempo. Esto debe andar, ahora vamos a ver que Brasil, que es el más grande, son 200 millones, es lo más grande de Sudamérica, y Brasil va a caer un 3% este año.
Venezuela va a caer un 10% este año. Argentina, que es el otro país grande, apenas crece 0.4, eso que está ahí. Entonces la caída debe ser más del 1,5% en Sudamérica. ¿Por qué se nos da esto tan distinto? Bueno, porque las condiciones son muy diferentes. Lo que es bueno para unos es malo para los otros. En los años anteriores, Sudamérica exporta petróleo, exporta minerales, exporta alimentos y los exporta muchísimo a China. Entonces ha tenido un tiempo de una gran expansión de la producción china que significó grandes ganancias en términos de intercambio. Se estaba vendiendo sus productos cada vez más caros. Ahora, eso para Centroamérica era negativo, pues nosotros somos importadores de todo eso. Entonces eso que era bueno para el sur era malo para nosotros. Ahora los precios de todo eso están cayendo, como vamos a ver. Eso es malo para Sudamérica, pero eso es bueno para Centroamérica. México está un poco en el medio, porque exportando principalmente manufacturas y exportando principalmente manufacturas a Estados Unidos, también exporta petróleo y algunos otros productos básicos. Aquí tenemos lo que le decía, los países estos de Sudamérica que más caen, la caída de Venezuela y de Brasil, de Ecuador, muy influidos por los términos de intercambio y por los efectos en su producción de esos términos de intercambio. Eso que nos habla del problema de un mundo en el que estamos viviendo, en el que estamos insertos en esta época. Tenemos un mundo en el cual tenemos un crecimiento económico despacioso, no muy acelerado, que no nos ayuda, no tenemos un mundo externo que nos esté jalando. Además se refleja en los datos de comercio, que ustedes pueden ver cómo en la primera década de este siglo teníamos un crecimiento acelerado del comercio. El crecimiento promedio del comercio en esos años era como de un 7%, mucho más alto que el crecimiento de la producción del mundo en promedio. En cambio ahora el crecimiento promedio, si tomamos del 2012 al 2015, el crecimiento promedio es como de 2.7, que es por debajo del crecimiento esperado del mundo. O sea, este comercio ya ha perdido el dinamismo con que nos mantuvo acelerando el crecimiento del mundo. Y aquí tenemos el tema de los términos de intercambio. Aquí están los precios del petróleo y los precios de los productos agrícolas, como les señalo, en estos últimos años. Esto que es malo para Sudamérica es muy bueno para Centroamérica, muy bueno para Costa Rica. Este año es por esto que estamos teniendo una inflación negativa, una disminución en el índice de precios. El precio del petróleo, el precio de los alimentos que importamos, nos ha sido muy favorable. Bueno, entonces veíamos el entorno, y ese entorno es un entorno en el que el comercio crece menos, es un entorno en el cual el mundo, la economía, la producción crece menos, en el cual entonces los consumidores tienen menos ingresos para comprarnos, y en el cual entonces no tenemos el estímulo externo tan importante para crecer que experimentamos en otras épocas. Y eso hace que nosotros también crecemos menos. Y yo creo que entonces cuando uno crece menos, cuando tiene un efecto, también tiene que ver qué son las cosas que influyen en el crecimiento. Sabemos los factores de producción son los que influyen en el crecimiento y el cambio tecnológico. Entonces lo que tenemos que ver es cómo andamos en los factores de producción y cómo andamos en el cambio tecnológico, cómo andamos en trabajo. ¿Cuáles son las habilidades de la fuerza laboral? ¿Cuánto hemos sido capaces de ir adaptando las necesidades de la fuerza laboral a las condiciones de desarrollo que vamos obteniendo? No es la misma las necesidades de habilidades en la fuerza laboral en la Costa Rica de 1950, con un 50% de la producción en el sector agrícola, que en la Costa Rica del 2015, donde el sector agrícola, estoy hablando de memoria, puede ser un 10-12% de la producción. ¿Cómo andamos en eso? ¿Qué pasa con el capital? ¿Cuánto ahorramos? ¿Cuánto dejamos de consumir nosotros para guardarlo y aumentar el acervo de capital? ¿Y cuánto de eso que guardamos invertimos? ¿Cómo andamos en eso para asegurarnos que tengamos un buen crecimiento? ¿Y cómo andamos en el cambio de la productividad? ¿Cómo hacemos para que las mismas unidades de trabajo y las mismas unidades de capital
produzcan más, cuánto estamos innovando, cuánto estamos mejorando la tecnología que nosotros tenemos. Y ciertamente, si vivimos en un mundo que crece menos, entonces dependemos más de nosotros mismos. Porque si el mundo crece menos, nosotros podemos crecer más, pero crecemos más si nosotros hacemos las cosas mejor. No arrastrados por el ambiente en que estamos. Y para eso entonces tenemos que ver cómo andamos en estas cosas. Bueno, aquí tenemos la medición mensual de los índices de producción y nos encontramos con que venimos con que la variación interanual, el crecimiento año a año cada mes de la producción viene deteriorándose desde el 2011 para acá. Y en este año hemos estado en niveles, agosto andábamos en un 2.2, el crecimiento de agosto de este año con respecto a agosto del año pasado. Entonces un indicador, esto no es la medición del PIB, pero es un indicador de lo que va a ser el PIB, que anda, que nos mide muy cerca de la tendencia. La que no es azul está más alta. Eso es el efecto Intel. Si quitamos la zona franca, quitamos el efecto Intel, la ida de Intel significa una disminución en la producción industrial que estábamos teniendo el año pasado. Se ha compensado con crecimiento de implementos hospitalarios, etcétera, pero no lo suficiente y todavía estamos sufriendo el proceso de la salida. Ya a finales de este año terminamos de tener ese proceso de la salida. Esto es algo parecido a lo que vivimos allá en el año 2000, cuando se nos produjo una disminución muy grande de las exportaciones de Intel por la crisis del .com. Si ustedes se acordarán, todo el mundo se había preparado de que venía el gran problema, el error del cambio de siglo, y todo el mundo compró computadoras y cosas, y cuando llegó el año 2000 y nada pasó, todo el mundo estaba sobrecargado de equipos y se bajó la producción y vino una crisis importante en la bolsa y bajó mucho la exportación de Intel. Es un fenómeno semejante que se nos produjo en aquella época, solo que en aquella época además se nos fueron al suelo los términos de intercambio. Mientras ahora nuestras exportaciones compran más, en aquel tiempo las exportaciones compraban menos, porque al mismo tiempo que pasó esto, en aquel tiempo creció el precio del petróleo en lugar de bajar y bajó el precio del café en lugar de subir. Perdimos en 3 años un 10% del poder de compra de las exportaciones. Esta es el PIB trimestral que mide el Banco Central. No solo lo mide anualmente, sino lo mide cada trimestre. Y esta es la tasa de crecimiento de cada trimestre con respecto al igual trimestre de un año anterior, o sea, es también una tasa interanual. Y aquí vemos que a mediados de año lo que llevábamos de crecimiento es un 2.42. Así es que yo creo que el Banco Central va a andar muy cerca en su análisis cuando hizo la revisión de los estimados macroeconómicos de que este año vamos a terminar como con un 2.8 de crecimiento. Difícilmente vamos a pasar de ahí. Aquí tenemos ahora, entonces, comparándonos con nuestra zona. Antes estábamos viendo con el mundo, con una América Latina que es distinto, pero ahora comparémonos con la zona nuestra, con Centroamérica, con México, cómo andamos nosotros. Si vemos acá en el periodo de alto crecimiento, nosotros crecíamos más que ellos, ¿verdad? Entonces antes de la crisis, nosotros crecíamos más. ¿Cómo nos va ahora? Bueno, ahora después de la crisis crecemos menos y cada vez menos. Entonces, no todo es lo de afuera. Ya si nos comparamos con nuestra zona, nos tenemos que encontrar con que aquí esto nos está señalando algunos problemas importantes que deberíamos tratar de analizar. Estamos ahorrando lo suficiente, somos un país que guarda lo suficiente. Tenemos un crecimiento en el ahorro nacional que se produjo después de la Ley de Protección al Trabajador y después de que los fondos de los trabajadores empezaron a crecer. Pero si nos comparamos, seguimos teniendo un ahorro muy bajo. Tenemos un ahorro del 15%. Ahorramos menos que Uruguay, Nicaragua, Colombia, México, Chile. Claro, si nos comparamos con los asiáticos, ya es una pequeñez lo que ahorramos un 15% y vemos que China ahorra un 50% de su producción para invertirla y para seguir creciendo.
Y por eso tiene esas tasas de crecimiento tan aceleradas, porque aumenta su capital muy aceleradamente. Pero también Singapur y Corea, 30%, el doble, Taiwán, un 30%. Bueno, no nos ha ido tan mal como con esa tasa de ahorro. ¿Por qué no nos ha ido tan mal como los datos de crecimiento no reflejan eso? Porque hemos estado gozando del ahorro de los otros países. Entonces invertimos mucho más de lo que ahorramos, porque viene un montón de ahorro externo, toda la inversión directa extranjera que nos ha venido financiando en los últimos 15, 20 años. Entonces, si nos vamos ahora a ver inversión, ya no estamos en el 15, estamos en el 21. Y aquí nos encontramos la diferencia entre países. Si vamos para atrás, vemos aquí a Taiwán. Taiwán tiene un poco más del 30% de ahorro. Pero si nos vamos a inversión, ya Taiwán solo tiene menos del 20% de inversión. ¿Dónde está ese resto? En China. Entonces, eso nos hace ver las diferencias de los países que ahorran más y que tienen la capacidad de invertir en otros lugares y nosotros que estamos viviendo de aprestado. En realidad no de aprestado, porque la inversión no es préstamo, no tenemos una obligación de pago. Depende de que ganen plata. Si no ganan plata, pues no tienen ganancias que repatriar. Entonces, en ese sentido es mejor que estar endeudados. Bueno, ese es un lado. Entonces vimos que por el lado del capital, si vamos por el lado del capital, tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios porque no tenemos suficiente ahorro y porque aún con el ahorro externo, la tasa de inversión que tenemos no es suficiente. Por cierto, esa tasa de ahorro nacional está formada por el ahorro público y por el ahorro privado. Pues tenemos un gobierno que desahorra. O sea que en lugar de ahorrar, toma parte de la deuda para gastarla en gasto corriente, o sea, desahorro. Entonces, eso nos está bajando también la tasa, la capacidad de ahorro que tenemos. El 15% no es solo el resultado de los hogares y de las empresas, es los hogares, las empresas y el gobierno. Pues ahora pasemos entonces a las habilidades de la gente. Y realmente lo que es más importante de medir y de ver para analizar la capacidad productiva de una población es las habilidades que tiene, más que los conocimientos. Si yo puedo tener muchos conocimientos, pero no sé ponerlos en práctica, esos no me llevan a aumentar la producción. La producción aumenta con conocimientos que yo sé cómo poner en práctica. Entonces se trata de saber manejar el instrumental matemático, el instrumental literario, el instrumental científico, para con ese instrumental poder contribuir a los procesos productivos. El análisis más importante que se hace de esto lo hace la OECD de hace varios años con lo que llaman el programa PISA, y ese programa lo que mide es las habilidades en esos tres campos de jóvenes de 15 años. Entonces miden la población de 15 años estudiantil que están estudiando y miden sus habilidades. Tienen el 500, es el promedio, homologan esas mediciones para que 500 sea el promedio de los países de la OECD, donde la mayoría de los países son países ricos, pero no todos son países ricos. Ahí está México, ahí está Chile. O sea, no todos los países son países ricos, pero sí, claro, la gran mayoría son los países ricos. Y en esa medición, ellos establecen que 420, que es el segundo nivel, es la habilidad mínima para que una persona contribuya normalmente a la producción. Una persona de 15 años tenga la capacidad de contribuir. Bueno, desdichadamente nosotros podemos ver que en matemáticas el promedio nuestro anda por debajo del mínimo. Es mucho peor el dato, porque si el promedio anda por debajo del mínimo, quiere decir que tenemos mucho que está por debajo del mínimo. Y en ciencia apenas estamos un poquito por encima del mínimo. Entonces esto ya nos refleja un problema importante. El otro problema importante es que vemos que del 9 al 12 en matemáticas no progresamos, en ciencias tampoco, ni en lectura tampoco. O sea, que no es que es un problema que está desapareciendo. Esto es lo más grave. A los 15 años tenemos más de la quinta parte de la población que no está estudiando, no está en secundaria.
es mucho más alto los que ya no están a los 16, a los 17, pero a los 15 ya todavía es un número alto, un 20%. Esto es uno de los costos peores de una crisis. Esto es la crisis de los 80. En la crisis de los 80, en el año 80, 81, 82, nosotros teníamos un 60%, 61% de escolaridad en secundaria. 61% de los muchachos en edad de estar en el colegio iban al colegio. Para el año, después de la crisis, para el año 88, 89, estábamos en un 48%. Perdimos la cobertura del 20% que teníamos. Un 20% de la cobertura de secundaria que teníamos lo perdimos con la crisis. Así que la crisis no es solo el empobrecimiento de 20 a 50% en la inflación que tuvimos de ese tamaño. Y esto lo recuerdo porque la crisis es el ajuste que hace el mercado cuando nosotros no ajustamos. Y nos lleva al ajuste forzoso. Y el costo de esas crisis es terrible. Y esa crisis fue tan seria que no volvimos al nivel de escolaridad de 1980 hasta el año 59. Tardamos del 80 hasta el 59, 19 años perdimos en volver a donde estábamos. Y quiere decir que durante 20 años educamos un 20% menos de la población que veníamos educando. Esa es la fuerza laboral de hoy día. Ese es el problema de las capacidades de una buena parte de la fuerza laboral de hoy día. Y esa es la base principal, a mi modo de ver, del crecimiento de la desigualdad que hemos tenido en Costa Rica, al contrario de la disminución de la desigualdad que durante este siglo ha ido ocurriendo en el resto de América Latina. Un estudio interesante que se hizo en la OECD para nuevos objetivos del desarrollo sostenible, trató de medir la contribución que podía darle a las economías el que llegaran a que su población tuviera ese mínimo del 42%, de 420 puntos en la prueba de PISA, y que todos los muchachos de 15 años estuvieran estudiando en secundaria. Y eso lo que significaría sería que en el 2095 el PIB nuestro sería mayor en un 37%. Si nosotros lográramos hacer eso de aquí al año 30. Si de aquí al año 30 vamos mejorando el que todos los muchachos entren a la educación y vamos mejorando la calidad de la educación, este es el resultado que podríamos tener. La tasa de crecimiento anual sería 0.65 más alta. Eso es muchísimo. Mantener una tasa de crecimiento de 2/3 del 1% permanentemente durante un montón de años como estos es un cambio gigantesco en las posibilidades de desarrollo de un país. Así es como se elimina la pobreza, así es como se hace que la gente viva mejor. Así es como lo han hecho los que lo han hecho. Veamos otras cosas de educación. Sabemos que los dos niveles de educación, a mi modo de ver, más importantes, en que estamos más en deuda, han sido la educación de los chicos de 0 a 6 años, que es cuando, sobre todo en los primeros 2 años, pero todo largo de ese periodo es cuando se desarrollan las conexiones entre las neuronas en el cerebro y la capacidad de pensar del futuro de la persona. ¿Cómo hemos estado ahí? La línea negra arriba nos demuestra que crecimos del 2000 al 2003 en la matrícula, esto es porcentaje, si no es número de matrícula absoluta, pero que a partir del 2008 estamos disminuyendo, hemos perdido la capacidad de mantener el mismo porcentaje de la educación, de la población recibiendo educación, esto es el grado que reciben cuando tienen 6 años, el preescolar. Hasta el año 2000 o 99 no había ningún sistema de educación para los de 5 años. Lo establecimos en ese año y creció de 0, creció de 0 hasta alrededor del 60%, pero ahí se ha quedado parado. Un crecimiento mucho más rápido al principio y después se nos ha quedado parado. Esto es malo, esto es muy malo, pero lo que sigue es peor.
Estos son los 5 quintiles de distribución de ingresos. Y esto es la cobertura que había en el 2001, en el 2010 y en el 2013. En el quintil donde más necesitamos educarlos, donde las familias tienen menos educación en la casa, donde tienen menos facilidades para educarlos, es donde menos hemos crecido. Y donde hemos crecido es en la escolaridad de los que tienen más oportunidades en su casa. Estos son unos datos de crecimiento de una medida muy parcial de la productividad. Esto es medir simplemente el valor de la producción en el misma moneda, deflatada una misma moneda, entre el número de horas trabajadas. Y esto es el crecimiento de la producción en Costa Rica, y la productividad en Costa Rica por hora trabajada en el sector de agricultura, en el sector de manufactura y en el sector de servicios. Ahí partimos de 1950 y vemos cuánto será el valor en colones de una hora de trabajo en esos 3 sectores. Vemos que en agricultura tuvimos una tendencia a crecer primero y después a bajar. Vemos que una bajada y después volvió a subir, es esa del medio. Esa es manufactura. Agricultura es la de abajo, que ha tenido una tendencia más o menos permanente a ir creciendo, aunque en los últimos años muestra una tendencia decreciente preocupante. Esto llega hasta el 2010. Y la otra es la de servicios, que tiene un crecimiento inicial, luego baja y luego vuelve a empezar a crecer. Ahora, esto nos dice que el promedio de las 3, toda la producción nacional tuvo un crecimiento de 1.4% anual. Eso es el valor de la hora de trabajo, produjo 1.4% más de 1950 a 2010. Bueno, ¿qué pasa con otros países? Comparémonos con una economía desarrollada. Este es Estados Unidos. Estados Unidos creció a 1.98. O sea, ¿qué nos fue pasando? Que cada vez nuestra productividad en relación con Estados Unidos es menor. En lugar de que nosotros, que estamos por debajo de la frontera de producción potencial, porque tenemos menores niveles de eficiencia y podríamos copiar y pasar más adelante en la frontera de producción, nosotros, en lugar de ir acercándonos a la producción de Estados Unidos, nos hemos ido disminuyendo. Bueno, y estos 3 sectores nos interesa ver cómo han cambiado a través del tiempo, porque no es el mismo proporción de horas que se trabajaba en 1950 en agricultura de las que se trabajan hoy día. Si vemos aquí agricultura, en el año 50, prácticamente el 50%, un poco más arriba del 50% de las horas trabajadas eran en agricultura, pero eso va cayendo. Vemos manufactura va creciendo hasta ahí como el 1995 por ahí, y después va bajando. ¿Y qué es lo que crece? Servicios. Entonces, cada vez somos una economía más de servicios, más intensivamente ocupada en servicios. Entonces, comparemos ahora la productividad por hora costarricense con la americana en los 3 sectores, a ver cómo es que hemos ido cambiando. Arriba tienen manufactura. El dato inicial, el que está aquí, 1950, quiere decir que en manufactura nosotros andábamos como en 56-57% de la productividad de Estados Unidos. El valor del trabajo de una hora de un trabajador en Costa Rica en manufactura era un 57% del trabajado del que se tenía en Estados Unidos. Eso va creciendo, nos vamos haciendo más eficientes hasta que llegue a la crisis de los 80. Y cuando llega la crisis de los 80, nos tenemos una enorme caída en la productividad de manufacturas que empieza a crecer en los 90 con las zonas francas y con el nuevo tipo de sectores de producción que se establecen en el país. En servicios,
bueno, se lo quiero dejar de último. En agricultura, que es la de abajo, tenemos una tendencia con variaciones, pero para abajo. No nos acercamos, era en lo que somos menos productivos que Estados Unidos, y no nos acercamos a los niveles de producción de Estados Unidos, a pesar de que tenemos el desarrollo. Esto no quiere decir que no ha crecido la productividad, vimos que ha crecido la productividad, pero lo que pasa es que crece menos que en Estados Unidos. Y si nos vamos a servicios, que es la de puntitos que apenas se ve allá arriba, arriba de la agregada yo creo que es amarilla, ¿verdad? Entonces, aquella de puntitos que va allá arriba, que apenas se ve, esa es servicios. ¿Y qué problema? Es la que más cae. Entonces, a donde estamos dedicando más esfuerzo y donde estamos dedicando más horas de trabajo, es donde nos estamos haciendo menos productivos. Entonces, esta es otra preocupación importante. Ahí, al final, aquí no se ve mucho en la tendencia, pero si uno ve los datos, los últimos años, servicios empieza a crecer. Y tienen que empezar a crecer, porque cada vez una proporción mayor de servicios son servicios a empresas, son servicios, es el nuevo estilo de costos de sistema de comercio al detalle que se ha ido poniendo en el país. O sea, son cosas en que hemos ido también mejorando y que tiene que estar aumentando la productividad, pero todavía no tenemos todo el beneficio de eso. Bueno, entonces ya hemos visto capital, hemos visto trabajo, hemos visto una medida de productividad. Aquí debería haber puesto la otra medida de productividad. La vamos a ver ahorita. Sí, vamos a ver ahorita. Pero también veamos cómo es el marco dentro del que nos estamos desenvolviendo. Y eso es una cosa importante. ¿Cuál es la capacidad para hacer negocios que tenemos? Bueno, en esto hemos tenido mejoras. En el Doing Business del Banco Mundial nos dice cómo hemos ido mejorando estos últimos años. Buena parte de la mejora del año 14, del año 13 al 14, que es donde hay una mejora muy grande, se dio porque disminuyó muy sustancialmente el costo y el número de días de establecer un negocio en Costa Rica. Eso fueron reformas importantes que se hicieron, y ahora la mejora que se dio este año con respecto al año pasado, el que dice 2016 es la medición de este año, que yo no sé por qué tiene esa manera de darle los nombres el Banco Mundial. Y estos son tres cosas: un registro y un sistema amplio de garantías muebles que se estableció a principios, en abril del 2014, es el poder hacer la declaración y los pagos de renta y de ventas digitalmente, que se estableció también en estos últimos 2 años. Y en la parte de conexiones eléctricas solo miden a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que hizo unas mejoras muy importantes en el tiempo para hacer conexiones y en esas cosas. Y eso nos hace que en el índice global de competitividad en este periodo hayamos mejorado. Claro, no deberíamos estar contentos con ser número 52 del mundo. Sí, nosotros en este tipo de cosas deberíamos estar número 30, número 35, ojalá 25. Es decir, deberíamos aspirar a que son las cosas que nos dependen de nosotros mismos, que las hagamos mucho mejor para sobreponernos a los costos mayores que tenemos por tamaño, etcétera. Y aquí está la tragedia, ¿verdad? Infraestructura portuaria somos el 109, creo que esto eran 131 países o 141 países los que se miden. En carreteras el 115, y vemos que no ha habido ninguna consistencia en mejoras. Entonces aquí tenemos un problema muy serio. Los costos de transporte nuestros son muy altos y eso es una ineficiencia muy grande. Además de que el costo de transporte nuestro va a ser grande porque somos un país pequeño, pues los volúmenes son relativamente pequeños, etcétera, no tenemos ventajas de escala, pues tenemos otras cosas con que lo hacemos peor. Y por último esto desgraciadamente, este es un trabajo sobre todo de Edgar, cada vez se me van más fácil los nombres, Edgar Robles,
que llega hasta el 2008. Me dice Edgar que lo está poniendo al día. Aquí tenemos cómo crece la producción. Uno puede medir, con una expansión de Taylor, uno puede medir la función de producción, cuánto crece la producción porque hay más capital, cuánto crece la producción porque hay más trabajo, podría medir cuánto crece la producción porque hay más recursos naturales y cuánto crece la producción porque hay mejor tecnología, que los envuelve a todos esos factores. Y es que nos damos cuenta que nuestro crecimiento, sobre todo ya en este siglo, es principalmente a base de fuerza del trabajo y de aumento de capital. Y que lo que es el crecimiento de la productividad bajó de 2.8 en los 90 a 0.5 en estos últimos años. Entonces, esto nos da muy clara la visión de que tenemos un problema muy serio de productividad. Entonces, ni tenemos capacitada la fuerza laboral como deberíamos tenerla, ni estamos ahorrando, invirtiendo lo que deberíamos invertir, ni tenemos las condiciones de estructura, de marco, de infraestructura y de otras cosas, de cambio tecnológico, de innovación, que nos permitan tener un aumento de la productividad adecuado para poder crecer más aceleradamente. Si nos vamos a la fuerza laboral, podemos dividir en la fuerza laboral lo que es unidades básicas de trabajo de lo que es capital humano. O sea, si tenemos 100 horas de trabajo no calificado y comparamos eso con 20 horas de trabajo no calificado y 80 horas de trabajo profesional, las productividades son muy distintas, ¿verdad? Entonces, se logra separar el efecto del conocimiento en las personas del efecto de simplemente la tarea básica de producción. Y aquí podemos ver de nuevo que en este siglo no hemos logrado aumentar la capitalización, es lo mismo en el capital humano, 0.5 es el crecimiento que nos viene por mejora en las condiciones de conocimiento de la fuerza laboral. Bueno, eso es la economía real. Podríamos hablar de muchas cosas más de la economía real, pero evidentemente ustedes no se van a quedar aquí hasta mañana oyéndome hablar y yo además estoy resfriado, entonces no voy a aguantar la voz para poder hablar todo ese rato. Entonces vamos a pasar a otra cosa. Entonces, veamos un poco algunos precios importantes que nos afectan y que sabemos que son importantes para ver. Y entonces la principal conclusión que tenemos es que el dólar se fortalece y el colón también se fortalece. Aquí tenemos el tipo de cambio del euro que tiene cuántos euros por dólar y vemos que del 10 para acá tenemos un crecimiento en la cantidad de euros por dólar que son el tipo de cambio, o sea, los dólares cada vez valen más. Si tenemos la libra esterlina nos encontramos lo mismo, si tenemos el yen nos encontramos lo mismo. Si nos vamos a ver el yuan, la moneda china, nos encontramos que aquí no. Aquí venía cada vez devaluándose la moneda china. Revaluándose la moneda china. Cada vez eran menos yuanes por dólar, que era el gran pleito que tenían entre los chinos y los norteamericanos, que los norteamericanos decían, ustedes tienen una moneda subvaluada, entonces nos venden mucho, nos exportan mucho, tienen un gran superávit, el ajuste tiene que venir no solo porque los países que tienen déficit ajusten la moneda, sino porque los países que tienen superávit ajusten su moneda, y ahí lo vinieron haciendo hasta este año. Si vemos ya el último mes de agosto en adelante, el cuadro cambia, ¿verdad? Y fue la revaluación que hizo, la devaluación, perdón, que hizo China este año para tratar de ser más competitivos y volver a ganar competitividad en los mercados de exportación, porque sus exportaciones están creciendo lentamente comparado con lo que ellos han venido creciendo. Claro que eso responde a un cambio de su política en que van a depender menos de la inversión y del comercio exterior y más del mercado interno. Entonces tenemos un colón estable, más bien con un poquito de revaluación. Tenemos que las monedas en América Latina se devalúan,
También aquí a lo interno nosotros disminuye el crecimiento del crédito y hasta hace pocos días volvía a ser atractivo y traer moneda extranjera para invertirla en colones. Entonces volvimos a una situación parecida a la que tuvimos allá en el 12 o el 13, cuando tuvimos unas tasas de interés en colones muy altas que hacían muy atractivo el ingreso de capitales de corto plazo. Esto es la inflación, bueno, viviendo algo bien extraño para nosotros. Yo creo que yo debo ser el más viejo que hay en esta sala, pero aunque hubiera otro más viejo, no se acordaría de otra época en que los precios bajan. Y eso es una cosa bien interesante, ¿no? Vamos a terminar este año con una inflación de 0 o menos que 0, y vamos a ir el año entrante a una inflación probablemente de 2 a 3%. Y claro, ¿esto qué es? Estos los precios del petróleo, los precios de los alimentos. Estamos trayendo una parte muy importante de lo que estamos logrando, es que estamos trayendo precios baratos del extranjero. Nuestros precios compran más. Cuando el salario compra más, no importa si es porque le aumentan el salario o porque le bajan los costos. Es lo mismo. A nosotros nos han bajado los costos. Entonces el colón se revalúa, no es mucho, pero este año se revalúa en un 1%. En cambio el peso mexicano se devalúa un 12%. El peso dominicano en un 2.23. Estos están en Centroamérica, van a ver que los de Centroamérica la devaluación que tienen es chiquita. Nosotros tenemos una revaluación chiquito y ellos tienen una, en cambio Sudamérica tienen devaluaciones grandes. Es la diferencia de lo que exportan y el efecto de los precios. El quetzal, una devaluación de 1.95, el Córdoba, una devaluación de 2%, en cambio el peso chileno, un 12,5% de devaluación, el sol peruano, 10.36%, el real brasileño, un 37%. Y aquí vemos que ha habido unas tasas de interés muy estables en el 13, el 14 y el 15, con una inflación que está bajando de 5 a negativo. Entonces la tasa de interés real se hizo muy grande. Y aquí tenemos el premio por invertir en colones. Esto es en el 13, cuando teníamos un premio muy alto y pasaron una ley para ponerle impuestos a los capitales golondrinas y todas las cosas. Era esto lo que los atraía. Teníamos esa situación. Cambiamos eso, dejaron de venir y ahora lo hemos vuelto a subir porque no se ha ajustado a la caída en la inflación las tasas de interés. Hasta ahora el gobierno está actuando en ese sentido. El crédito bancario, lo más interesante de ver es cómo durante un periodo, después de que se bajaron las tasas de interés en colones, la tasa de interés en moneda nacional, que es la que empieza más abajo, fue creciendo. La tasa de crecimiento era mucho más alta que la de la moneda extranjera, que es la que tiene triangulitos. Pero eso volvió a cambiar en este año porque se volvió a hacer más interesante endeudarse en dólares, era más barato que endeudarse en colones. Entonces es el tipo de distorsión de ese precio que nos ha estado afectando. Entonces esos dos precios, tasas de interés y tipo de cambio, son dos precios muy importantes y han estado jugando no de forma muy positiva para estimular el crecimiento tampoco. Bueno, esto es el sector financiero, es la misma tendencia. Bueno, y en el sector exterior, ¿el efecto Intel termina? Sí, termina. Unos pocos meses más ya no vamos a tener la caída de esas exportaciones porque ya el año pasado se había dado. El Niño, que es otro efecto, hemos perdido exportaciones sobre todo en banano y en piña. El Niño seguirá, esperemos que no, pero puede afectarnos otra vez el año entrante. Lo que continúa siendo cierto es que la inversión extranjera directa y la venta al exterior de servicios contra la compra de servicios siguen siendo los grandes financistas. Bueno, hay otro tercer gran financista en los últimos 4 años, ¿verdad?, que ha sido el gobierno con la colocación de eurobonos, $1.000 millones por año en los mercados internacionales. Ha traído $1.000 millones por año.
Si vemos más adelante, cuando veamos las reservas, vamos a ver que del año en que empiezan la colocación de los eurobonos, ahora las reservas han crecido en los mismos 4.000 millones que ha colocado el gobierno. Y la otra cosa muy importante es que hemos tenido una gran ganancia en términos de intercambio, o sea, nos hemos enriquecido, con nuestras exportaciones compran más. Aquí tenemos la caída de las exportaciones, la tasa de crecimiento anual. Estos son esos dos efectos, sobre todo de Intel y agrícola. Aquí tenemos la caída de las importaciones, que también se afectan por los precios de los bienes del exterior que estamos comprando más baratos, y porque Intel importa menos. Una buena parte de las exportaciones de Intel eran importaciones que se vienen al país y se convertían. Entonces, al caer exportaciones, caen importaciones. Estos podemos brincar. Aquí vemos que el saldo comercial ha mejorado un poquito, o sea, es más la disminución de importaciones que la de exportaciones. Nos salvó el petróleo de la caída de las exportaciones. Y seguimos viendo que en servicios sigue siendo un elemento importantísimo, 2.000 millones de dólares de neto de exportación de servicios contra importación de servicios. Aquí están turismo, aquí está, ¿cómo se llama? Software, aquí están servicios de contabilidad de empresas, aquí están los servicios de estos de telefonía, de contestación, preguntas, ¿cómo se llaman? Call centers, etcétera. Y esta es la inversión extranjera directa que se nos ha mantenido. El tema es el que el año entrante, yo no creo, pero podría un poquito verse afectada por la subida de intereses en Estados Unidos y la Reserva Federal en diciembre. Empieza el tan anunciado incremento de las tasas de interés. Aquí tienen, vean, las reservas en el 12, es donde empiezan a colocarse los bonos. Estaban en un poquito arriba de 4.000 millones, ahora están en 8.000 millones. Ahí están eso lo hemos traído, han venido los dólares, se han convertido a colones, el Banco Central ha tenido que ir a esterilizar esos colones para que no aumente tanto el circulante y la inflación. Al irlos a esterilizar sube la tasa de interés. Entonces, al final, el cuento de que con eso íbamos a disminuir las tasas de interés interno es muy poco, tiene muy poca profundidad. No es, el efecto es muy pequeño, no tiene por qué ser un efecto grande. Y llegamos al tema más explosivo, que es el tema fiscal, donde nos encontramos que el gasto crece más que el PIB, que el gasto corriente crece, el de inversión disminuye, que los disparadores del gasto no se han visto afectados y que los ingresos están ahí pegados a la misma relación con la producción que vienen teniendo después de la crisis. Antes de la crisis eran más altos, porque crecíamos más. Aquí tenemos los presupuestos esto no es el gasto, esto es el presupuesto. Uno siempre aquí tiene que pensar que cuando ve cifras fiscales hay dos cifras distintas. Una es la ejecución del presupuesto, que es ya lo que se gastó y lo que ingresó, y otra es el presupuesto. Entonces hay que comparar presupuestos con presupuestos y gastos con gastos. Y hay que saber que si uno tiene un déficit de presupuesto de, no sé, de 6.9 ahora en el 2015, eso no quiere decir que va a terminar con 6.9, porque la no ejecución de gasto es más o menos entre 0.8 y 0.9 del PIB. O sea que esto significa un 6%. Entonces uno tiene que hacerle esos ajustillos. Pero aquí lo que vemos es que tenemos un problema grande, un déficit primario que llega acercándose a 4%, mientras para que no creciera la deuda pública, el déficit primario, dadas las tasas de interés y el crecimiento que estamos teniendo de alrededor de un 3%, tendría que ser como de 1.46, 1.6 de superávit, para que no creciera la deuda. Entonces, aquí esto nos enseña el tamaño del problema que tenemos. Claro, les digo, esos números de 3.7, 3.8 están
inflados en 0.9, hay que quitarles un punto. Entonces no es, y por eso, viendo estos números, es que la misión del fondo, y esto es lo mismo que dice el presupuesto presentado este año por el Ministerio de Hacienda, dice que el gasto debería disminuir en 1.25 del PIB y los ingresos aumentar en 2.25 del PIB. Pero mientras se han presentado proyectos para este aumento de los ingresos, no se han presentado proyectos para la disminución del gasto. Estos son los disparadores, remuneraciones, creciendo 7.8, 8.1, 8.1, manteniéndose en el 7.8, 8.1, 8.1 del PIB, pero con tasas de crecimiento del 2014 al 2015 del 9.5 y del 2015 al 2016 de 7.3. Tenemos los intereses, que este es muy preocupante, con unas tasas de crecimiento muy elevadas si tomamos el promedio de los 2 años. Las transferencias corrientes al sector público también inaguantables, 11.372. Esto es una tasa de crecimiento comparado con un crecimiento de menos de 3% del PIB. Pensiones con un crecimiento muy alto en el 2014-2015, no tanto en el estimado de este año. Aquí tenemos el resultado primario. Les recuerdo cuál es el que tendríamos si ya esto es haciendo el ajuste de lo no ejecutado. Esto ya es como proyectando el gasto real, no el presupuesto, y lo cual tenemos que comparar con un 1.6 de superávit, de manera que tenemos un gap muy grande. Esto es las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Si la línea azul es si se toma una medida este año de aumento de impuestos, la línea amarilla es si se toma, la línea roja es si se toma, es roja, ¿verdad? La línea roja es si se toma el año entrante y la línea amarilla es si se toma una intermedia y la de abajo es si no se hace nada. Esto es el déficit primario. ¿Se acuerdan? Es el déficit quitándole amortización y quitándole intereses, que su efecto depende de la relación entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento de la economía. Este es el resultado financiero, ya también ajustado, ya no es 6.9 sino 6, como está proyectado, y esto serían las proyecciones del resultado financiero, también con esos mismos 4 panoramas que plantea el Ministerio de Hacienda. Esto es una medida de cuán serio o más serio es el monto del deuda del gobierno. Entre más estemos endeudados en moneda extranjera, más serio es el problema. Entre más estemos endeudados en colones, pues nos lo chuparemos en inflación. Y el ajuste nos lo harán quitándole el valor a la moneda. Pero ese, digamos, es más manejable, aunque no sea más justo. Probablemente es más injusto, porque afecta más a las personas con menos recursos, que tienen sus ingresos solo en moneda. Y eso nos permite llegar a las conclusiones. Bueno, tenemos un bajo crecimiento, que es un bajo crecimiento que viene con la economía mundial, pero estamos en un área que crece más que la economía mundial y nosotros somos de los que menos crecemos en el área. Tenemos un ahorro bajo y el gobierno desahorra. Las tasas de interés en colones se han mantenido muy altas y eso con un tipo de cambio muy estable nos ha estado colocando en una situación poco atractiva para aumentar la producción. Tenemos poco crecimiento de la productividad. No hemos desarrollado suficientemente las habilidades de nuestra fuerza laboral. Tenemos costos altos de los servicios públicos, ineficiencia en la prestación de los servicios de gobierno, tenemos una infraestructura ineficiente, hemos mejorado en tramitología, pero estamos muy largo de lo que deberíamos hacer. En educación pública tenemos problemas en la primera etapa de la educación y en secundaria. El INA no se ha expandido
con la rapidez que debería haberse expandido, ni ha cambiado la dirección de cuáles son las carreras que debería estar aportándole al país en carreras cortas. Y las carreras universitarias siguen estando muy dirigidas a no sector tecnológico. La gente, eso es un problema muy serio, porque es un problema de demanda y de oferta. La gente sigue demandando formaciones más liberales, menos formación científica, menos formación matemática. Yo supongo que esto tiene que ver con la secundaria y con las habilidades que traen de secundaria, y entonces los gustos y lo que ven de capacidades escogen ese tipo de carreras. Y donde están las mayores posibilidades de mejorar y de surgir son en esos otros campos. Tenemos un déficit fiscal complicado, eh, que no pareciera que todavía se haya llegado a un acuerdo de ajustar el gasto, ajustar los disparadores y ajustar los impuestos. Todo se necesita, no basta con una parte, es algo que deberíamos irlo haciendo todo para poder llegar a resolver el problema. El gobierno ha respondido a la situación del desempleo, a la situación del estancamiento de la pobreza, a la situación de crecimiento de la desigualdad, con un programa, un plan impulso, en que no se ha dado un cronograma, no se han dado responsables, no se ha señalado cómo se va a llevar a cabo. Consiste en un discurso del señor presidente, no hay otro documento. Y eso, pues, no creo que sea suficiente para enfrentar estos problemas tan serios que tenemos en el crecimiento. Y donde mi conclusión es que, bueno, dependemos de nosotros mismos. Nosotros vamos a tomar la resolución. O se nos ajusta la economía, como en los 80, y nos empobrecemos de 20 a 50%, y tenemos inflación del 100%, y nos atrasamos un montón de años en volver a crecer, o nos logramos manejar, como dice don Eduardo Lizano, con nadadito perro, y seguimos creciendo cada vez más lentamente, evitando una crisis, pero sin poder resolver los problemas serios de verdad, que son el de desempleo, el de pobreza, el de desigualdad. O le entramos a esto en serio, y entrarle a esto en serio no es simplemente resolver el problema fiscal. Esa es una cosa necesaria. Ese es algo importante porque es una bomba de tiempo. Sigue creciendo la deuda, llega el momento en que la gente que nos presta va a decir, estos ya no me van a pagar, entonces ya no nos presta más, y ese día reventó la bomba, ¿verdad? Entonces hay que resolverlo, pero eso no nos resuelve el problema. Lo que nos resuelve el problema es crecer más rápido. Y crecer más rápido significa los temas de fondo de verdad: educación, infraestructura, eficiencia de los servicios públicos, estímulos para la producción, mejora del sector financiero, las reformas estructurales de fondo que dejamos de hacer desde que entramos al siglo XXI y que veníamos haciendo con mucho éxito en los años finales de los años 80 y los años 90, y que después nos dio fatiga de cambio, le tomamos miedo a seguir cambiando y empezamos a soñar en volver a una república del pasado en que todos vivían muy bien, pero se nos olvidan que eran descalzos, que no estaban educados y se morían de lombrices, que esa es la verdad de la Costa Rica del pasado. O sea, no podemos vivir idealizando una cosa que no es verdad. Es la Costa Rica de cuando yo era joven, iba a visitar a mi novia a Escazú, y en el camino de San José a Escazú habían casas de peones de piso de tierra. Y no estoy hablando del siglo XIX ni de la primera mitad del siglo XX. Entonces, la verdad es que yo creo que es un momento muy adecuado, por eso vuelvo a felicitar al colegio por establecer esta semana con ese tipo de temas que van a tener ustedes y van a estar analizando durante toda la semana. Muchas gracias por invitarme, un placer estar en uno de mis dos colegios. Yo estoy un dichoso, tengo este colegio y el colegio de abogados, así que mi mujer va a tener doble seguro de vida. Muchas gracias. Te pongo 5 preguntas. Sí. Ok, voy a leer algunas de las preguntas que él pueda.
Dice así, ¿cuáles son las políticas públicas indispensables que le permitirían al país estar más cerca de la frontera de posibilidades de producción? Y si comete un error el Estado al centrar políticas de desarrollo vinculadas a temas económicos, casi que de forma exclusiva. Bueno, evidentemente las políticas de desarrollo no son solo temas económicos, pero son temas que se ven desde un punto de vista económico, de cómo afectan los factores de producción, cómo afectan la productividad. Entonces, en ese sentido, eh, eh, yo creo que sí hay que centrarse en ese tipo de políticas. Eso implica educación, eso implica infraestructura, eso implica tecnología, eso implica innovación, eso implica muchas cosas. No es tasas de interés y tipo de cambio y Banco Central y Ministerio de Hacienda, son o las otras actividades del gobierno, pero, pero todas son necesarias. Ok, dice, ¿qué acciones propone para disminuir el gasto de gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno tuvo una linda oportunidad en mayo cuando unos partidos de oposición tomaron el directorio y eran unos partidos de oposición que habían dicho que iban a llegar a un acuerdo para estas cosas y que iban a cambiar el reglamento de la Asamblea para poder aprobar las cosas más rápido. Yo le propuse públicamente al gobierno que presentara un proyecto balanceado y pusiera un límite, anualidades, muy bien. Vamos a ponerle un límite a las anualidades. ¿Cuántos excelentes puede haber? ¿100% excelentes? Eso es mentira. En ninguna actividad hay 100% excelentes. A los que son profesores de aquí tienen 100% excelentes en la clase. Si los tienen, hay que felicitarlos y a esos muchachos ver dónde los llevamos, pues son una maravilla para el país. Entonces, ahí pueden limitar el monto de las anualidades, con solo establecer que no se pueden clasificar como excelentes y muy buenos más que el 25 o el 30% de la población, los que de verdad son mejores. Y ya ahí le ponen, con una directriz del Ejecutivo, al Servicio Civil lo maneja. Con una directriz del Ejecutivo, ninguna ley necesita. Hace rato estamos diciendo de ponerle límites al crecimiento de las pensiones. Una cosa es quitarle la pensión al que ya la tiene, ya ahí metemos en un problema de sala cuarta y todas esas cosas, pero ponle un límite al crecimiento, la que ya está por encima de tanto no crece por tanto tiempo, hasta que sea tantos salarios mínimos o lo que sea. Otra medida para mucho dolor para mi Universidad de Costa Rica. No puede seguir creciendo las transferencias a la Universidad de Costa Rica al ritmo que lo está haciendo el gobierno. No puede, no tiene la plata para hacerlo. Y hacerlo es actuar para que el problema no se resuelva. Y hay que poner los impuestos. A cambio de esto, vienen los impuestos. Y los impuestos van a venir. Pero es mejor que vengan cuando estamos con una economía que está caminando y podamos aceptarlos y podamos manejarla, que nos vengan tipo 81, 82, 83, 84, cuando tuvimos ese desastre que nos causó tanto daño por tantos años. Y que el ajuste se da. El ajuste se da, es exactamente igual que en una casa, ¿verdad? Yo puedo gastar más de lo que me entra por mucho tiempo y puedo irme financiando y puedo tener tarjetas y puedo seguir ahí, pero si sigo en esas, un día me cierran el crédito y entonces viene el llanto y crujir de dientes, ¿verdad? Y es muy feo. Y lo que es más lo pagan son los más pobres, como siempre. Los otros tienen recursos, tienen ahorros, tienen cosas que pueden vender. El que tiene carro vende el carro y se come el carro. El que no tiene carro no puede vender nada. Entonces, el tema es importante. Si invertimos más del 8% del PIB en educación, pero el PIB crece solo a 3 o a 3.5, entonces la no correlación, invertimos más, ¿cierto? Invertimos más, pero no hemos mejorado. Desdichadamente. Tenemos un sistema en que los maestros de matemáticas mayoritariamente no pasan examen de bachillerato en matemáticas. Tenemos un sistema en el cual se nombra a los maestros, profesores, sin que hagan examen de capacidad sobre la materia que van a dar. Y tenemos un montón de centros que les dan títulos en 3 y 4 años de maestrías en matemáticas o en ciencias, que van y obtienen sus puestos de una vez sin hacer un examen. Hace
3 o 4 años la Sala Constitucional dijo que debían hacerse exámenes de contenidos, todavía no se hacen. Uno de los problemas más serios nuestros es el servicio civil. No podemos seguir teniendo un servicio civil que no tiene exámenes externos para saber de verdad la calidad y la capacitación de sus trabajadores y que no tiene un sistema de evaluación e incentivos de conformidad con rendimientos. Pues eso lo sabe cualquiera. Bueno, este sistema es perverso y es un sistema que nos lleva a tener un sector servicios muy ineficiente. Una parte importante de ese sector servicios ineficiente es el gobierno. ¿Qué somos, keynesianos o monetaristas? Pues yo creo que hoy día hay algunos teóricos que les gusta discutir si son keynesianos o monetaristas, pero yo creo que hoy un keynesiano que no acepte la revolución de las expectativas racionales y que no acepte la necesidad de ver los efectos de más largo de ingresos permanentes, sería un mal keynesiano. Y hoy día un monetarista que no acepte que hay cosas no económicas que influyen en las decisiones, los espíritus animales de Keynes, que influyen en las decisiones de las personas y que eso hay que tomarlo en cuenta para ver cómo van a reaccionar la gente a las políticas públicas, pues sería un muy mal monetarista. Y finalmente, ¿cómo está influyendo el narcotráfico en la economía del país? Bueno, para algunas familias debe ser muy bueno. Pero yo creo que para el país en general es muy malo. ¿Cuánto estamos gastando en seguridad? ¿Cuánto gastan las familias en seguridad? ¿Cuánto gastamos en oportunidades que se pierden de no hacer porque la gente tiene miedo de moverse, de ir, de movilizarse? Esos son costos ocultos muy grandes que no se miden fácilmente. Pero yo creo que el efecto es muy grande, muy negativo. El crecimiento de la criminalidad que tenemos es espantoso. Nosotros en los años 80 y a principios de los 90 andábamos en 4.5 a 5 asesinatos por cada 100.000 personas año. Estábamos por debajo del promedio del mundo. Estábamos por encima de países europeos. Estábamos por encima de algunos países del cono sur de América Latina. Estábamos por debajo de Estados Unidos, por supuesto, en criminalidad. Eso empezó a subir en los años 90. A finales de los 90, principios del año 2000, hubo una pequeña disminución en ese índice. Bajó por primera vez. Y bajó en primera vez porque por primera vez en 25 años se aumentó la policía. Costa Rica, cuando llegué al gobierno, tenía 25 años de no aumentar en uno solo el número de policías, con una población que había crecido muy aceleradamente en ese periodo. Se profesionalizó la policía, se aumentó se duplicó el número de puestos en las cárceles y bajó los homicidios dolosos. No mucho, un poquito. Estábamos como en 5.8. Para el año 2008 ya andábamos en 10 y pico. De 5.8 a 10 y pico. Para el año 10 habíamos llegado a más del 11. Y éramos en todos los países que van, desde Panamá hasta México inclusive, el país que más aumentó su tasa de homicidios en ese periodo, del 2 al 10. Y ahí vinieron 3 años en que empezó a bajar. Me pusieron más policías, la cosa empezó a manejarse mejor y para el año 13 estábamos en 8.5, 8.6. Los datos están en un artículo mío ayer en la Nación. Para que sean más precisos. Pero desgraciadamente ya el año pasado volvió a subir, nos fuimos al 10 y este año vamos a estar arriba del 11. Y ese tema es un tema que requiere muchas cosas.
requiere el trabajo conjunto con Estados Unidos y que los barcos de la guardacosta de Estados Unidos puedan andar cerca de nuestras costas y nos ayuden a que no vengan a dejar droga aquí, porque entre más droga entre aquí de tránsito, más se queda pagando a los narcotraficantes, y eso que se queda es lo que venden aquí, y la delincuencia viene de esa que se queda. La grande que pasa son unos cuantos delincuentes. La chiquita que se queda en los barrios es la que crea la lucha por los territorios y los asesinatos. Y los asesinatos tienen una cosa terrible, abaratan el sicariato. Y los que saben economía saben que cuando una cosa se abarata aumenta la demanda. Entonces los delincuentes tradicionales se convierten en clientes del sicariato. Entonces la delincuencia tradicional del que roba, ahora mata. Porque ahí es muy fácil matar, muy barato, cuesta poca plata. Es una tragedia. Entonces esto se puede resolver con pura fuerza. Vean México, vean Colombia, vean los países de Guatemala, Honduras, Salvador, no se resuelve con eso. 60,000 muertos en México, la lucha contra el narcotráfico. Eso se resuelve con policía, con buena policía, con investigación para ir sacando las que se van pudriendo adentro, que va a haber muchos, porque la plata que se mueve es mucha, y con ayuda de las comunidades, la policía comunitaria, el barrio que se organiza, el barrio que denuncia, los canales anónimos para denuncia, para que al que denuncia no lo persigan, no lo maten. Eso es el tipo de cosas que se necesita establecer. Sin la participación de las comunidades esto no se resuelve. Y en eso nos hemos quedado atrás. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Bueno, muchas gracias. Creo que me extendí en aburrirlos un rato demasiado largo, pero lo malo de esto es que yo disfruto haciéndolo, entonces ustedes se friegan. Muchas gracias. Don Gerardo, doña Rosita, si me ayudan, tenemos un recuerdo de la Semana del Colegiado Miguelín. Gratitud por habernos acompañado en esta inauguración. Así que don Wilber nos va a hacer el favor. Si gusta, leemos don Gerardo, la placa. Muy bien, de esta forma concluimos esta conferencia, pero damos por inaugurada la Semana del Colegiado. Tenemos un cóctel para ustedes, así que podemos pasar al lobby. Buenas noches.